Muy buenas tardes. Un placer saludarlos desde aquí, desde Caracas, Venezuela, agradeciendo al 25 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo en este 25 Congreso. Mi conferencia se titula Programa de Imaginería Motora Graduada para el Tratamiento del Síndrome Doloroso Regional Complejo y voy a hablar bastante rápido ya que el tiempo apremia. Hablaremos muy rápidamente acerca de las neuronas en espejo, la neuromatriz, el síndrome doloroso regional complejo. Haré más énfasis en la parte del programa de imaginería motora graduada, en lo sucesivo PIMG, y al final espero me dé tiempo para hacer una reflexión. Empecemos hablando acerca de las neuronas en espejo, y no son más que neuronas que se encuentran en el área motora del cerebro, encargadas de la producción de lenguaje. Sin embargo, se descubre con el pasar del tiempo que son responsables de todo lo que es el aprendizaje, la imitación, la empatía, lo que permite desarrollar en las neurociencias a partir del año 2008 lo que es la teoría de la mente. Las neuronas espejo tienen una clasificación en audiovisuales y de comunicación, y para darles un ejemplo muy rápido, son esas que se activan cuando usted va pasando por algún sitio y usted ve gente que está muy jocosa, riéndose, y usted no sabe de qué se trata el tema, sin embargo, usted termina riéndose. O cuando usted ve una imagen de una lesión de alguien que está botando sangre, usted siente dolor, ¿verdad? Eso es activación de sus neuronas en espejo. ¿Cómo se activan? Con observación, con imaginación y con la imitación. Como les digo, voy a decir muy rápido porque no tengo mucho tiempo, entonces voy a hablar ahora de lo que es la neuromatriz, pero es necesario hacerlo ya que el doctor Melzack, a partir del año 2000, cambia los paradigmas de lo que era su antigua teoría de las compuertas y dice que la neuromatriz no es más que una matriz que se encuentra integrada en todo el cuerpo, no solamente en lo que es la masa encefálica, y a esa red que tiene una distribución espacial con uniones sinápticas, él la denomina neuromatriz. Hay una pregunta que siempre se hace y es que si hay un centro cerebral del dolor, y la respuesta es no. No existe un centro cerebral del dolor, dado que la neuromatriz está conformada por un conjunto de redes neuronales que tiene una dimensión biopsicosocial. Y aquí es donde empezamos a hacer entonces los primeros cambios de paradigmas. Gracias a Dios ya llevamos años en esto, por lo que se tiene un componente complejo en donde se vincula lo biológico, lo afectivo y lo cognitivo. Entonces la neuromatriz es un proceso cerebral de integración de diferentes dimensiones, como son la sensorial, la emocional y la cognitiva. No me puedo detener a hablar sobre las neuroTAC, pero sí debo decir que en las neuroTAC o neuroetiquetas del dolor se dividen en tres redes, que son las de nociceptivas, perceptivas y afectivas, y que en definitiva marcan una pauta en donde el dolor definitivamente no es una sensación, sino es la interpretación que se hace del individuo hacia el dolor. Es decir, yo puedo tener una persona donde le van a poner la vacuna del COVID y él simplemente se deja pinchar y no pasa nada porque su interpretación es diferente a la de aquella persona en donde le van a dar la vacuna y él se imagina una aguja gigantesca donde se imagina que el dolor va a ser terrible, y fíjense cómo las interpretaciones de una persona y de la otra cambian. Y ese es el ejemplo más característico de lo que son las neuroTAC del dolor y que viene dado por la neuromatriz. Vamos a hablar entonces rápidamente del síndrome doloroso regional complejo y tenemos que empezar hablando entonces de dolor. Clásicamente esta era la definición del dolor según la ISP. Sin embargo, la ISP no se ha detenido y ha avanzado con respecto a estos cambios de paradigmas, con respecto a las neuronas en espejo, con respecto a lo que es la multidimensionalidad del individuo con respecto al dolor, y es así como en el año pasado, en julio del 2020, hacen en esta publicación una nueva conceptualización donde dice que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Ellos hacen una infografía, yo los invito a que revisen este paper, está muy completo y es la mejor definición y lo más reciente de respecto a dolor.
Cuando hablamos de síndrome doloroso regional complejo, quise traerle aquí a una red que se llama RSDSA, que es una red de soporte a la comunidad con síndrome doloroso. Ellos en su definición se apegan estrictamente a lo que dice la ISP, y es que es un síndrome caracterizado por un dolor regional continuo que aparentemente es desproporcionado en tiempo o grado al curso habitual del dolor después de un traumatismo o lesión. ¿Por qué traigo esta definición? Primero porque se apega a la ISP y segundo para que se den cuenta lo importante que es que ya hay una red de seres humanos con dolor que se han conformado y que están apoyadas por las redes científicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta al individuo y no solamente a una parte de él. El síndrome doloroso, si ustedes hacen revisiones exhaustivas, cosas hermosísimas como estas, donde hacen toda una revisión histórica de lo que es el síndrome doloroso regional complejo, todas sus características y las intervenciones al respecto. El programa de imaginería motora no se escapa de eso, y es así como hay muchísimas investigaciones donde hay fuertes evidencias de que en la imaginería motora graduada ejerce un rol importantísimo en el tratamiento del síndrome doloroso regional complejo. Este artículo es la última revisión que se ha hecho, en donde la punta del iceberg lo marca el feedback visual a través del espejo y en la imaginería motora graduada. Por supuesto no obvian todo lo demás, pero en lo que es la intervención desde todas las esferas, en la parte de fisioterapia como tal, la imaginería marca una pauta desde el año 1998. ¿Sí? Pero en la actualidad todos los algoritmos de tratamiento del síndrome doloroso regional complejo van enfocados hacia esto, hacia el programa de imaginería motora graduada. Entonces, me disculpan que vaya tan deprisa, empezamos valorando y evaluando al paciente, por lo que tenemos que tomar en cuenta todo lo que respecta a cómo fue su mecanismo de lesión, si hubo o no cirugía, si tiene tratamiento farmacológico o no, donde tenemos que evaluar, por supuesto, dolor, edema, amplitud, fuerza muscular, y pasamos baterías de valoración de las limitaciones funcionales y de la capacidad, por ejemplo, el DASH, el OWESTRI, etc. Yo, esta conferencia, paralelo, ustedes van a ir viendo que estoy presentando no solamente todo lo que es la parte teórica, sino que les voy en paralelo presentando un caso clínico. Esto fue un chico de 21 años que el 15 de junio tiene un accidente de tránsito, tiene una fractura importante del húmero y lo inmovilizan ortopédicamente. El 22 de julio hacen una cirugía en donde colocan una doble columna para estabilizar el húmero, y a partir de ese momento el muchacho desarrolla un síndrome doloroso regional complejo. El 26 de julio ingresa a mi consulta y no tiene movimiento en lo absoluto. Todo lo que ustedes están viendo en estas imágenes son movimientos pasivos, él no tiene movimiento activo. Las limitaciones en cuanto a la fuerza muscular, la amplitud del movimiento articular y, por supuesto, las grandes limitaciones funcionales estaban al orden del día. Se le pasó una escala de kinesiofobia porque tenía indicios de lo mismo y dio positivo. Entonces el paciente presentaba kinesiofobia, dolor de 9/10, un edema muy importante como se hace ver en la imagen, no podía dormir, mal humor, llanto fácil, ausencia de apetito, intolerancia a los neuromoduladores del dolor, por lo que era muchísimo más difícil hacer la intervención de la persona. Vamos a presentar entonces el programa de imaginería motora graduada, que se da en 3 fases. La primera es la restauración de la lateralidad, la segunda es la imaginería motora y la tercera, que es la terapia del espejo, con la que se hace la retroalimentación visual. El programa de imaginería motora tiene, como les dije, en su primera fase, que se llama lateralidad, y que se divide a su vez en 2 fases. La primera fase, donde se le presenta al paciente 12 tarjetas, se presentan de forma donde el paciente debe decir si ese codo, esa mano o ese segmento es derecho o es el izquierdo. Uno como terapeuta la va registrando. El paciente no debe demorar más de 2 segundos en decir, en el caso del codo y de la mano, si ese codo o esa mano fue derecha o fue izquierda. Por supuesto, se evalúa primero codo y después mano en el caso que yo les estoy presentando, o del segmento que ustedes vayan a hacer. Perfectamente se puede hacer para el hombro.
Si la persona hace el 10 de las 12 tarjetas bien, hablamos de un 80% de precisión, por lo tanto el paciente puede pasar a la siguiente fase. Aquí estoy presentándoles el 4 de agosto a mi paciente, donde yo le presenté las tarjetas para trabajar mano, luego hice lo mismo para trabajar codo y empiezo a evaluar la lateralidad. En el caso de que la persona no supere el 80%, se queda trabajando el tiempo que sea necesario con imágenes descontextualizadas. Es decir, la presentación de las tarjetas es las manos o los codos o el segmento totalmente libre sin ningún tipo de contexto. Si lo supera, es decir, pasa más de ese número de tarjetas, entonces se pasa a lo que son la contextualización, es decir, ya a la persona se le enseñan imágenes con un contexto, puede tener un reloj, puede tener pulsera, anillo, no hay ningún problema, pero esto es sí y solo sí dio más del 80% de las imágenes descontextualizadas bien. En el caso de este paciente lo logró el 6 de agosto, se le hizo tanto en mano como en codo y al él hacer más del 80% de las tarjetas bien, entonces pasamos a la segunda fase que es la de la imaginería. Las modalidades son externas o visual e internas o kinestésicas. Las externas es lo que la perspectiva de la persona ve de él mismo desde afuera como si fuera una película y la interna es como él se lo imagina haciéndolo. ¿De acuerdo? Entonces puede ser también en primera persona, es decir, lo que él siente o él ve en sí mismo, o en tercera persona, que es lo que él está viendo a la persona que tiene al frente. Se le debe pasar una escala de valoración para saber cómo él imagina y tanto del punto de vista visual como del punto de vista kinestésico para poder saber qué también o no lo hace y poder hacer el entrenamiento. El entrenamiento en esta fase también se da a su vez en dos fases, ¿ok? Es importante en la primera fase pasar nuevamente 6 tarjetas descontextualizadas y la persona cierra sus ojos e imagina, no lo hace, solo imagina que está haciendo la postura. El objetivo es activar en su máxima expresión las neuronas en espejo, pero es muy importante que no haya presencia de dolor. Entonces el 11 de agosto con mi paciente le pasé las tarjetas, él simplemente cierra sus ojos, no hace movimiento del codo, simplemente imagina que está haciendo flexo, extensión del codo, imagina de forma descontextualizada que está haciendo pronación o supinación, etc. Para el 11 de agosto ya no estamos hablando de la misma limitación que presentaban, fíjense que ya hay movimiento del hombro, hay mucha compensación del hombro, aún no hay muy buena movilidad de codo, sin embargo la kinesiofobia fue superada, por lo tanto eso es una gran avance para nosotros y fíjense cómo él hace ya el puño completo cuando él ingresó ni siquiera podía mover los dedos. Pasamos a la segunda fase, que son tarjetas contextualizadas, en donde el paciente entonces va a imaginar con los ojos cerrados que está haciendo el movimiento, por ejemplo, de golpear una pelota, de rebotar una pelota, de comer, bañarse, etcétera. Lo importante es que nunca haya dolor. El 23 de agosto ya yo puedo decir que Kevin está saliendo de su síndrome doloroso. Aquí yo estoy haciendo las correcciones, fíjense cómo él compensa haciendo desviación radial de la muñeca. Este es el primer día que Kevin logra hacer la flexión del codo funcional, llevándose por primera vez desde que ocurrió el accidente la taza a la boca, y eso fue un día muy especial para los dos. La tercera fase es la fase de terapia del espejo, en donde el paciente se coloca en el espejo y se le pide que no haga movimiento en el segmento de tratamiento y él va a hacer es el movimiento de el brazo que está indemne. En este caso, fíjense, fue el 30 de agosto, como el paciente se refleja en el espejo y empieza con las neuronas en espejo a trabajar todos los movimientos para su cerebro. Es totalmente transparente que esto que se refleja en el espejo es su brazo izquierdo, aunque lo que se refleja es el brazo derecho. Para su cerebro lo estamos engañando y estamos haciéndole creer que este es el brazo que tiene el material de osteosíntesis y donde tiene la limitación. El 30 de agosto
Empezamos a hacer el trabajo, aquí les paso varias imágenes, donde él se está reflejando la mano sana en el espejo y para su cerebro es como si esta fuera el brazo que estamos en tratamiento. Yo empiezo a hacer todo un trabajo paralelo, obviamente, a el del programa de imaginería motora. Yo ese día le digo a él que me haga cualquier cosa con el Lego, que no tenía que hacerme algo necesariamente. O sea, lo que quería era que encajara las piezas y cuál es mi sorpresa, que él me arma un avioncito. Eso para mí me trajo una felicidad como ustedes no tienen idea, porque él hizo una actividad con propósito. El propósito fue hacer su avioncito y además de demostrarme todo lo que él ya podía hacer. La fase 2 y última del programa es cuando entonces ya se involucra el brazo que estoy en tratamiento y va a hacer los mismos movimientos que el otro segmento. Sin embargo, seguimos reflejando en el espejo el brazo que está indemne. Fíjense cómo aquí Kevin está, mi paciente el 5 de septiembre, está reflejando la flexión del codo y aquí él está haciendo también el mismo movimiento. Para el 5 de septiembre, ya Kevin lleva perfectamente, sin mucha desviación radial, la taza a la boca. Ya Kevin está haciendo mejor flexión del codo, Kevin ya tiene mejor extensión del codo, se está bañando, se está vistiendo. Ya las ojeras que él tenía ya no las tiene porque está durmiendo mucho mejor. Kevin se siente bastante mejor. Para el 14 de septiembre fue la última intervención porque ya me tocaba hacer la grabación de esta conferencia. Yo aquí ya estoy midiendo, fíjense, la flexión del codo, que es bastante funcional. La extensión es la que está un poquito más limitada. Sin embargo, sabemos que lo que nos interesa a efectos funcionales es la flexión del codo sin compensación del hombro. Aquí yo le estoy pidiendo que no compense. Le estoy pidiendo aquí que se lleve la mano a la cara, le estoy explicando que evite las compensaciones. Ya Kevin está trabajando la fuerza muscular con la plastilina y las reflexiones finales a los que yo los quiero llevar es que si nosotros revisamos las evidencias que hay, podemos encontrar que nos pueden decir que el síndrome doloroso sigue siendo enigmático, que sigue siendo muy complejo, que probablemente hay fallas en los procesos. Sin embargo, si nosotros no nos quedamos con lo que dice la evidencia únicamente, sino que nos vamos a lo que nos está reportando el paciente, podemos ver cosas como estas de pasar de no haber movimiento a ver un movimiento maravilloso. Muchísimas gracias, disculpen lo rápido, sin embargo, estoy muy contenta y muy agradecida con la SLAJO por esta invitación y espero recibirlos algún momento aquí en mi país, Venezuela. Muchísimas gracias.